Hola amigos, muy buenos días. ¿Qué tan grave puede ser la desobediencia ante Dios? ¿Qué tan severo puede ser el castigo de Dios por nuestra desobediencia ante Él? Estamos leyendo en el libro de Números capítulo 14. Ayer iniciamos, el título dice, el pueblo se rebela. Y vimos a un pueblo que extraña a Egipto, que añora a Egipto, que quisiera regresar a su esclavitud en Egipto, pero Dios había trazado un plan, el plan de llevarlos a la tierra prometida. Vemos hoy, a partir del versículo 11 hasta el versículo 25, leo para ustedes, dice así el pasaje. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Moisés le argumentó al Señor, recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste a Egipto, a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo y que eres tú quien los guía de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. De manera que, si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán, el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. El Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su desobediencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. De principio, déjeme comentarle que es curioso cómo el que escribe, Moisés, entendemos que es Moisés, quien escribe esta parte de la historia, pone en papel un diálogo muy interesante, porque pareciera que pone en papel a un Dios que es irascible, un Dios que busca la venganza, un Dios que experimenta las emociones humanas. Bueno, los comentaristas y los teólogos, comentaristas bíblicos y teólogos, dicen que estas expresiones que se usan en ese tipo de pasajes son expresiones antropomórficas, es decir, nosotros no conocemos a Dios, no tenemos manera de comprender quién es Él, qué siente, cómo se comporta, cómo reacciona. Y entonces buscamos describir a Dios a través de las reacciones humanas. Tal vez si pudiéramos imaginar que el Señor que se menciona en este pasaje, que es Dios mismo, estuviera hablando de un rey o de un señor o el líder de un pueblo, pues entenderíamos que lo está haciendo de la manera humana. Es decir, su pueblo se le revela y el Señor se enoja y el Señor entonces quiere tomar venganza y quiere acabar con ellos. Es interesante cómo se muestra, porque nos muestra a un Dios, déjeme decirlo, a un Dios muy humano. Pero no es que Él sea humano, sino que simplemente el que escribe está tratando de poner en papel, describiendo el sentir de Dios y la manera como Dios reacciona ante la rebeldía de su pueblo. Pero aquí hay un mensaje muy profundo, porque esta parte de la historia, todo lo que se refiere bajo la ley, es que nosotros vamos a experimentar la consecuencia de nuestra desobediencia. Decíamos el otro día en un devocional, es que la misericordia y la justicia de Dios van juntas.
Y en este pasaje lo podemos ver otra vez, lo podemos ver nuevamente muy claro. ¿Por qué? Porque es un hecho, Dios está indignado por la rebeldía de su pueblo. Y él le dice a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de las maravillas que he hecho entre ellos? Por lo tanto, voy a enviarles una plaga que los destruya. Una experiencia muy humana, una experiencia de venganza sobre su pueblo. Pero lo curioso es cómo Moisés habla con Dios para hacerle recordar y decir, no, espera, es que si tú los destruyes, los egipcios se van a enterar y entonces pues vas a echar al suelo el testimonio que hay de que tú eres un Dios soberano, sublime, todopoderoso. Y Moisés le recuerda a Dios, ahora deja sentir tu poder, tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable. Es un gran desafío, porque si Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero al mismo tiempo no deja sin castigo al desobediente. Y entonces en el versículo 20 Dios da su veredicto y dice, me pides que los perdone y los perdonaré. Ahí está la misericordia de Dios. Pero juro por mi gloria que aunque vieron mi gloria y mis maravillas, esta generación no conocerán, no entrarán a la tierra prometida que prometí darle a sus padres. Vea usted cómo es el juego que hay entre la bondad de Dios mostrada a su pueblo, en donde finalmente es su pueblo y no puede destruirlos, pero por otro lado, Él no deja sin castigo al desobediente. Yo empecé diciendo este devocional, ¿qué tan grave es que desobedezcamos a Dios? Bueno, déjeme recordar lo que dice Santiago. Dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre ciega es lo que va a cosechar. Y nosotros no podemos pensar que sembrando desobediencia vamos a cosechar bendición de Dios. Podemos estar seguros que si nosotros sembramos en nuestra obediencia a Dios, vamos a recibir de su bendición. Pero yo no puedo creer, no puedo vivir pensando que desobedeciendo a Dios yo voy a recibir bendición. Y esa experiencia que vive el pueblo aquí nos permite, por un lado, entender que si Dios sufriera las emociones humanas, Dios estaría terriblemente enojado con nosotros y que nos dejaría de hablar y que nos abandonaría nuestra suerte. Es justamente lo que pasó en el huerto del Edén. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de fruto prohibido porque si lo hacen van a morir. Y fue justamente lo que pasó. Ellos fueron echados fuera del huerto del Edén y la relación entre Dios y el hombre quedó fracturada. De tal manera que Pablo dice que nosotros, por como una consecuencia de nuestro pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Queridos amigos, la reflexión más importante esta mañana, la desobediencia delante de Dios tiene consecuencias, serias consecuencias. Tal vez nosotros podemos pensar que mi desobediencia no es tan grande, que lo que yo hago mal no es tan grande, que a lo mejor Dios ni siquiera se va a dar cuenta. Pero aquí simplemente estamos hablando de que se quejaron, de que se atrevieron a decir, es que hubiera preferido regresar a Egipto. Eso bastó para desatar la ira de Dios sobre ellos. Así es que si algo podemos aprender hoy día es que si nosotros no tuviéramos un Salvador, al Señor Jesús, nosotros seríamos consumidos bajo el peso de nuestro mismo pecado. Nosotros que de continuo vivimos desobedeciendo a Dios, que no tenemos una forma de lograr el perdón de Dios, sino únicamente a través del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que muchos años después en los evangelios se nos narra que nació Jesús, el Salvador de su pueblo. Así le dijo el ángel a José y a María que deberían de ponerle, y le pondrás por nombre Jesús, porque Jesús es Salvador de su pueblo, de este pueblo que era desobediente. Y hoy día nosotros comprendemos que la única forma de evitar el castigo, la condenación de Dios, que nos deje fuera de la tierra prometida, la única forma es cuando vamos a Jesús y podemos confiar en Él como nuestro Salvador.
Querido amigo, querida amiga, si usted vive bajo el peso de su propia desobediencia, yo le invito a que se arrepienta. Deje de hacer aquello que está haciendo, que ofende a Dios, que molesta a Dios, que desata la ira de Dios, y busque el cobijo y la bendición bajo Jesucristo como su Señor y Salvador. Él fue a la cruz del Calvario, Él derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado. Pero tenemos que arrepentirnos y tenemos que venir a Jesús para no pasar la consecuencia de la ira de Dios que se desata sobre nosotros. Mañana terminaremos con esta historia. Por hoy vamos a orar. Padre, gracias por la lección de esta mañana y porque podemos ver claramente qué sucede cuando desatamos tu ira con nuestra desobediencia. Perdónanos las veces que a nosotros nos parece que nuestra desobediencia es cosa pequeña, cosa sin importancia, cuando en realidad está desatando tu ira sobre nosotros. Gracias porque hoy día tenemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, al que nos libra de tu ira, que nos libra de la condenación del pecado, que nos libra de la maldad de nuestro corazón. Perdónanos y rogamos que tu Espíritu Santo transforme nuestro corazón en un corazón obediente, dispuesto a obedecerte y a seguir tus mandamientos. Derrama de tu gracia en tu iglesia, derrama de tu gracia en aquellos que declaran en Jesús su fe como Señor y Salvador. Rogamos de tu bendición en este día en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.